Hola chicos, ya. Lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con una base de datos MySQL en AWS, ¿ya? Eh, para eso vamos a utilizar el servicio de Relational Databases de AWS, tal ya conocido como RDS, ¿ya? Nos vamos a ir a RDS y vamos a darle acá a crear una nueva base de datos. ¿Ya? Acá vamos a utilizar la creación estándar y vamos a utilizar MySQL. Acá la idea es utilizar MySQL Community, ya que es la base de datos de la comunidad, ¿cierto? Y que no tiene costos adicionales porque vamos a utilizar lo que es la capa gratuita. ¿Ya? Vamos a seleccionar el nombre de la base de datos, que en este caso le vamos a poner mi primera base de datos, ¿ya? Aquí puede ser cualquier cosa, los nombres casi siempre son estipulados o los decidimos en base al contexto que vamos a trabajar, ¿ya? El nombre del usuario maestro, en este caso va a ser admin, ¿ya? Y vamos a generar una contraseña, creo que podemos, una contraseña que nosotros deseamos, ¿ya? Guardar bien esta contraseña, sí, chicos, porque nos va a ser útil a la hora de que nosotros nos queramos conectar. ¿Ya? Yo le voy a poner en mayúsculas mi primera base de datos 2024 punto para poder agregar todos los caracteres. Vuelvo a confirmar mi primera base de datos 2024 punto. ¿Ya? Lo otro que tenemos que configurar y es importantísimo que esto exista es el acceso público a esta base de datos para que nos podamos conectar de manera remota. ¿Ya? Lo demás se deja tal cual, ¿cierto? Acá nos dice más o menos el tipo de PC que vamos a tener, ¿cierto? La disponibilidad, las zonas de disponibilidad que van a estar en 6, van a haber 6 subredes, ¿cierto? El rendimiento, ¿cierto? Vamos a estar bajo un disco SSD con un almacenamiento de 20 gigas eh, de almacenamiento, ¿ya? Asignado solamente a la base de datos. Tenemos un poco de información de los costos que tenemos por la base de datos que estamos levantando, ¿ya? Recordar que esto es sobre la capa gratuita, así que no nos va a generar ningún costo adicional a nosotros, ¿ya? Voy a generar la contraseña acá para poder copiar y pegar. Mi primera base de datos 2024. Esto es netamente porque tengo problemas acá, no puedo ver la contraseña, ¿ya? Entonces la guardo en el TXT y así puedo acceder después de la contraseña que queda guardadita, ¿ya? Para que nos podamos conectar de manera remota. Este proceso de crear la base de datos, chiquillos, se demora sus 10, 15, 20 minutos en crear y después crear el backup inicial de la base de datos, ¿ya? Eh, yo voy a pausar el video, por ende se va a demorar un par de segundos a los que estén viendo el video, ¿ya? Ya, una vez que se haya inicializado la base de datos, el estado debería ser disponible. Eso quiere decir que ya está lista la base de datos y nos podemos conectar. ¿Ya? Si se fijan, el motor es MySQL Community, ¿cierto? La región donde está disponible y el tipo de base de datos con los recursos que nosotros elegimos. ¿Ya? Ahora para poder conectarnos necesitamos, ¿cierto? La IP, el puerto, el usuario y la contraseña. ¿Ya? La contraseña la dejamos guardada acá, que es la que tenemos eh, y que nosotros pusimos cuando nos quisimos conectar, cuando generamos la base de datos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es pinchar en el nombre, en el identificador de la base de datos, y esto nos va a mostrar el estado, ¿cierto? Nos muestra el uso de la CPU, nos muestra la clase, ¿cierto? Y el estado, que es importantísimo. Tiene que estar en disponible para que nos podamos conectar. ¿Ya? Acá tenemos el punto de enlace que es la IP, ¿cierto? Que nosotros nos podemos conectar a la base de datos. Por defecto, las bases de datos de MySQL siempre están disponibles a través del puerto 3306.
¿ya? Vamos a copiar el punto de enlace y nos vamos a conectar con el gestor de base de datos de Workbench, ¿ya? Vamos a esperar que se ejecute, ¿cierto? Y vamos a crear una nueva conexión ahí en el más, ¿vale? Le damos un nombre a esta base de datos, por ejemplo, base de datos, voy a poner en mayúscula la primera, base de datos AWS, ¿ya? El hostname, pegamos la IP que nos entregó, ¿cierto? AWS, por defecto, perdón, si se fijan, que ha seleccionado el puerto 3306, el username, recordar que era admin, que lo dejamos ahí por defecto, y la contraseña de esta base de datos es la que nosotros habíamos generado, ¿cierto? Al momento de crearla. La pegamos, la copiamos y la pegamos. Ok, y testeamos la conexión a la base de datos. Esto nos debería mostrar un mensaje que la conexión se debería haber hecho correctamente, ¿o no? No, ¿cierto? ¿Por qué no nos vamos a poder conectar? Porque el puerto dentro de la base de datos 3306 no está habilitado para conexiones externas. Si se fijan, me dio el error y me dijo que falló al momento de conectarse con MySQL, ¿cierto? Con el usuario admin, ¿vale? Tenemos que configurar una parte más de lo que es eh, la seguridad de la base de datos, ¿ya? Para eso debemos configurar el grupo de seguridad de la VPC, ¿cierto? Donde está conectada la base de datos. Vamos a pinchar aquí en el grupo de seguridad y esto nos va a llevar al grupo de seguridad, ¿cierto? Entonces el grupo de seguridad que se creó, vamos a pinchar en el identificador único, ¿cierto? Y editar reglas de entrada, ¿ya? Acá vamos a agregar una nueva regla y vamos a buscar el que dice MySQL Aurora, y si se fijan por defecto es el puerto 3306 y con el protocolo, ¿cierto? TCP, ¿ya? Aquí vamos a permitir todas las entradas, fíjense que nos hace como el warning de que vamos a permitir cualquier acceso a esta base de datos a través del IPv4, ¿ya? Vamos a guardar la regla y esto ya de forma automática nosotros ya ahora podemos testear la conexión y esto sí ahora nos va a devolver que nos podemos conectar, ¿ya? Le damos a OK y ahora doble clic a nuestra conexión de la base de datos, ¿ya? Entonces aquí nos va a abrir el gestor y nos va a permitir a nosotros poder agregar una base de datos. Lo primero que debemos hacer nosotros es crear la base de datos, ¿cierto? Entonces nosotros a través de create database, database y el nombre de la base de datos que nosotros queremos crear, que va a ser eh, su sucursal, ¿ya? Sucursal, el esquema, punto y coma, ¿ya? Nosotros seleccionamos, ejecutamos y si se fijan nos dio el check verde y que se creó la base de datos. Si nosotros ahora actualizamos, aparte de la base de datos que se crea por defecto de SYS, tenemos la base de datos, el esquema, ¿cierto?, de sucursal. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar esta base de datos para poder utilizarla. Use sucursal, punto y coma, ¿ya? La seleccionamos, pum, y ya la tenemos en uso, ¿ya? Vamos ahora al script que tengo por acá, ¿ya? Acá ustedes pueden pausar el video y copiar el script. La verdad es bastante simple el script, más que nada es para que vean cómo hacerla, crear la base de datos, cómo podemos eh, gestionar la base de datos, ¿cierto? Agregar un nuevo esquema, utilizar ese esquema, agregar una tabla e insertar un par de elementos a esa tabla. Vamos a copiar, vamos a pegar, lo vamos a ejecutar, ¿ya? Y ahora vamos a actualizar acá y dentro de las tablas ya tenemos una tabla que se llama vehículos, ¿cierto? Y es la tabla que acabamos de crear. Vehículos,
columna, ¿cierto? Tenemos un ID, marca, modelo, año, color, tipo combustible, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es insertar estos datos dentro de la tabla. Copiamos, pegamos e insertamos, ¿ya? Entonces ahora esta tabla ya tiene elementos. Si yo, por ejemplo, le hago una consulta acá y le digo select asterisco from vehículos, esto debería tener ya los 5 elementos que yo acabo de agregar, ¿o no? Select asterisco from vehículos. Tun, tun, tun. Sucursal vehículos no existe. Tun, tun, tun. Select asterisco from. Estamos utilizando sucursal, ¿cierto? Vehículos. Veamos. Y ahí sí. ¿Ya? Entonces ahora tenemos los elementos que nosotros agregamos. Los 5 elementos. Si se fijan, los agregó. ¿Ya? Y eso es todo lo que nosotros podemos hacer y lo que vamos a tener al momento de crear la base de datos. Si se fijan, es la conexión a la base de datos que nosotros creamos, ¿cierto? En RDS de Amazon, ¿ya? Y podemos ver el estado del uso, ¿cierto? Un poco de la supervisión de lo que es la base de datos, ¿ya? Y podemos ver algunos estados, ¿cierto? La usabilidad de la CPU, ¿cierto? Donde está corriendo la base de datos, ¿ya? Eso, chicos, espero que les sirva, que los haya podido ayudar un poquito y nos vemos en el próximo video.